¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua y el día de hoy quiero comentar con ustedes un tema que ya estuve abordando en un video anterior, pero quiero reforzar con respecto a un gráfico que ha sido publicado por la Administración Tributaria en su página de Facebook. El tema que vamos a abordar es el uso de comprobantes de pago impresos en contingencia. En primer lugar, para poder entender este tema, hay que considerar que los contribuyentes se pueden dividir actualmente en dos grupos. Un grupo es aquellos que son emisores electrónicos y otro grupo, aquellos que no son emisores electrónicos. La referencia al uso de un comprobante de pago impreso en contingencia solamente se refiere a aquellos que son emisores electrónicos. Sin embargo, hay que precisar también que existen dos posibilidades con respecto al tema de emisor electrónico, aquellos que son obligados y aquellos que lo hacen de forma voluntaria. El caso particular que vamos a abordar el día de hoy es para emisores electrónicos obligados. Por lo tanto, si tú eres un contribuyente que no eres emisor electrónico, valga la redundancia, sencillamente estas reglas que te comentamos no son de aplicación. No te preocupes con respecto a estos temas. En primer lugar, la pregunta es, ¿en qué casos nosotros vamos a utilizar comprobantes de pago impresos? Con esta palabra clave que vemos aquí, que se llama contingencia. Existe dentro del marco normativo vinculado a comprobantes de pago electrónicos la concurrencia. ¿Qué es esto? Es un hecho que solamente se produce cuando tú eres emisor electrónico. Cuando por causas que no son imputables a ti, como emisor electrónico, no puedes emitir comprobantes electrónicos, entonces tú vas a emitir comprobantes de pago impresos en contingencia. Entonces, una concurrencia hace que nosotros tengamos que emitir comprobantes de pago impresos en contingencia. Y esta información de estos comprobantes impresos deben ser enviados a SUNAT a través del PEI. Pero el hecho de que yo vaya a usar comprobantes de pago impresos ha producido que la administración tributaria genere una suerte de candados o restricciones con respecto a su utilización. Vamos a ver entonces cuáles son estos temas a tocar en el presente gráfico. En primer lugar, si tú ya eres emisor electrónico, lo que tienes que hacer es fijarte. ¿Qué cosa yo me debo fijar? Probablemente tú me digas. Tienes que fijarte en la fecha de autorización de impresión de los comprobantes de pago impresos que tú tienes. Esto hay que tener muy en cuenta con respecto a este requisito. Ojo con esto. Si tú tienes un comprobante de pago, sea una factura, sea una boleta de venta, sea una nota de crédito y una nota de débito, y verificas que ha sido autorizado antes del 1 de septiembre del 2018, hay que tener cuidado que va a haber una fecha límite para usar estos comprobantes. Entonces, por eso es que aquí se hace una clara referencia a ese plazo de validez de comprobantes de pago impresos autorizados antes del 1 de septiembre del 2018. ¿Hasta cuándo puedo usarlos en contingencia? Será justamente la duda que tú te planteas. La regla dice que solamente se va a poder utilizar, fíjate, ¿hasta cuándo? Hasta el 31 de octubre. Entonces, si tú tienes un stock bastante grande de comprobantes de pago impresos y eres emisor electrónico, hay que tener cuidado porque estos solamente van a usarse hasta el 31 de octubre. Después, vas a tener que usar, lógicamente, en situaciones de contingencia, de concurrencia, vas a tener que imprimir comprobantes de pago en formato impreso, lo que es contingencia.
pero ya va a ser bajo otras reglas. Pero cuando yo voy a pedir autorización para la impresión de comprobantes en formato impreso, tengo una serie de requisitos, pero en este caso, en este gráfico, vemos aquellos que son adicionales. Sobre todo se hace para evitar que el emisor electrónico abuse de este tema, como se ha venido observando últimamente por parte de la Administración Tributaria. ¿Cuáles son los requisitos adicionales para que te autoricen la impresión de comprobantes de pago? Y tú dirías, ¿por qué tengo que solicitar nuevamente impresión de comprobantes de pago? Porque recuerda la regla anterior, solamente son vigentes hasta el 31 de octubre. Por lo tanto, las nuevas solicitudes de autorización de impresión de comprobantes de pago tienen que considerar, aparte de los requisitos generales, los siguientes requisitos específicos. Veamos, aparte de los generales, hoy vamos a ver los específicos. En primer lugar, que tú hayas informado a la SUNAT acerca del 90% de los comprobantes de pago utilizados. Eso es clave. Recordemos que la Administración Tributaria, ya sea a través del uso de comprobantes electrónicos o a través del hecho de que tú uses comprobantes impresos y que se informen a través del PEI, tiene que enterarse de la transacción. Y el plazo máximo, recuerda que es 7 días calendario contados a partir de la fecha de emisión del mismo. Otra condición básica para esta autorización es que tiene que considerarse una leyenda. Tiene que considerarse el uso de una leyenda. ¿Cuál es esa leyenda? Esa leyenda que vamos a encontrar es que los comprobantes de pago han sido emitidos en contingencia. Eso tiene que estar establecido dentro del comprobante de pago. Esas leyendas hay que tener mucho cuidado. Eso solamente para comprobantes impresos. Ahora, si bien es cierto tienes en cuenta esas reglas, la pregunta es obvia. ¿Yo puedo pedir 1000 facturas, 2000 boletas? No, hay que tener en cuenta que de acuerdo a esta regla hay una suerte de límites de la autorización de impresión. Veamos cuáles son. En primer lugar, puedes solicitar como máximo lo que resulte mayor entre dos situaciones. La primera, chequea el 10% del promedio mensual de lo emitido en el sistema de emisión electrónica respecto del mismo tipo de comprobante de pago en los 6 meses anteriores a la solicitud. Es decir, tú ya eres emisor electrónico, por lo tanto usas comprobantes electrónicos, entonces quiero saber cuánto es el promedio que tú tienes con respecto a los 6 meses anteriores a esa solicitud. Y ese promedio mensual que tú vas a hacer, dividiéndolo obviamente el monto emitido entre 6, a ese valor que tú tienes le aplicas el 10%. Ese sería el primer valor, el 10% del promedio mensual. El segundo valor es 100 formatos por cada tipo de comprobante de pago y por cada establecimiento. Entonces lo que se considera es el mayor valor. Por ejemplo, si tú de tu promedio mensual el 10% te sale 500 comprobantes, entonces lógicamente máximo podrás imprimir 500 comprobantes. Pero si por ejemplo tu 10% de promedio sale 50 comprobantes o 50 facturas, en este caso tienes permiso para solicitar autorización de impresión hasta 100 facturas. Ojo con este tema de esos dos parámetros, sobre todo la palabra que dice el resultado mayor. Ahora, el hecho de usar concurrencia, no te olvides, está básicamente supeditado a hechos que no son imputables al emisor electrónico. Se cayó internet, no hay energía eléctrica, falla el sistema de SUNAT para recibir esta información, entre otros. No te olvides que esto está regulado por la resolución de superintendencia 113-2018 SUNAT y hay que tener en cuenta estas reglas para aquellos emisores designados por SUNAT y que por algún motivo que no está vinculado a ellos tienen que usar comprobantes impresos y también tienen que solicitar autorización de impresión de comprobantes impresos. Tengan en cuenta esas reglas, espero que te sean de utilidad. Muchas gracias por tu atención.